para poder dirigirnos esta mañana en este estudio. Oremos. Bendito Señor, estamos agradecidos, Padre, porque nos has dado esa libertad hoy día de poder reunir en este lugar. Oramos y bendecimos tu palabra esta mañana. Oramos por nuestros hermanos que vienen de diferentes lugares, diferentes sitios, se reúnen aquí, distantes, gastando pasaje, tiempo, gastando dinero para estar en este día delante de tu presencia. Bendice, Señor, y ayúdalos a poder tener esa tranquilidad que están buscando. Oramos por todos los hermanos que también se conectan en los diferentes países del mundo, los cuales nos escriben, los cuales nos ayudan para poder dirigir esta obra delante tuya, Señor. Oramos también por todas esas peticiones que nos hacen por los diferentes medios y de las diferentes personas. Oramos seguros esta mañana porque creemos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, iglesia. Les doy una cordial bienvenida a este estudio de hoy, que va a ser muy importante. El título del tema para el día de hoy es: ¿está aprobado por Dios el divorcio y recasamiento o casarse de nuevo después de divorciarse? Es una pregunta que nos ha llovido a través de estos meses en la plataforma de Facebook, en la plataforma de YouTube y en todas las plataformas que estamos transmitiendo. Este es un tema especial que nos han venido realizando algunos de nuestros hermanos de diferentes países, como también de en medio, ¿verdad? Así que hoy van a tener la oportunidad de que podamos estudiar este tema basados en la única regla de fe y conducta que es la Biblia. Podemos tener cientos de opiniones, pero la palabra de Dios es la más clara que va a poder esta mañana libertar nuestras mentes de ciertas teorías o quizás creencias. Les voy a pedir que podamos pensar un momento y comprobar con todo lo que nos han enseñado, pero basado en el texto específicamente de aquí. Y para eso vamos a desarrollar este tema usando la teología sistemática, que es el orden en la cual se entiende un tema. Así que vamos a dividir este tema en 3 fases. ¿Ya? Yo quiero saludar esta mañana, aprovechar a saludar a mis hermanos que se conectan a través de la plataforma de Facebook, que nos escriben de todas partes del mundo, diferentes países, donde quiera que nos estén escribiendo, nos avisan para saber de qué país nos están viendo, nos van a ver y van a, de alguna manera, edificarse esta mañana a través de este estudio que vamos a hacer y vamos a realizar. Primer punto, escuchen, hermanos, vamos a ver hoy, vamos a dividir el tema del matrimonio en 3 partes. Primer punto, el matrimonio en el principio. ¿Qué dije? El matrimonio en el principio. Cuando hablo del matrimonio al principio, estoy hablando del matrimonio antes del pecado, o sea, cuando Adán y Eva no habían caído en pecado. La Biblia a eso le llama el matrimonio en el principio o el matrimonio al origen, ¿ya? Porque una cosa es la Biblia hablando del matrimonio al principio, antes de la caída del hombre, y otra cosa es el matrimonio después de la caída del hombre. Y otra cosa es el matrimonio en el nuevo pacto con Cristo. O sea que vamos a analizar este tema basados en el matrimonio del principio, el matrimonio después de la caída del hombre y el matrimonio en el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros no estudiamos este orden, hay gente que estudia el matrimonio en el nuevo pacto y no entiende el matrimonio después del pecado y del matrimonio antes del pecado, y quiere a rajatabla poner lo que él entiende. Y hay gente que entiende solo el matrimonio del principio y quiere llevar a la iglesia al matrimonio del principio, cuando hay
otro tipo de matrimonio después de la caída del hombre. No es lo mismo. Y para saber esto, tenemos que analizar en sus tres fases correspondientes. No sé si me dejé entender bien, pero vamos a ir al origen. Vamos a ver el matrimonio desde su origen hasta el tiempo de hoy. Miren, el matrimonio del principio es así. Génesis capítulo 2. Vamos a ir. Génesis capítulo 2. Dice así el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué dice? Una sola carne. A ver, Jesús también habló de esto, pero antes de ir a Cristo, quiero analizar aquí Génesis 2, 24. Dios dio una orden y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablando en sí del matrimonio en el principio. Mi pregunta es, ¿había pecado aquí? ¿Había pecado acá? ¿Adán había pecado? No, ¿verdad que no? Entonces yo quiero que entiendan que cuando Cristo habla en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan acerca del matrimonio, Él siempre habla de los tipos de matrimonio. El matrimonio al principio, Dios ordena que el hombre nunca se separe de su mujer, porque lo que Dios estableció no lo va a separar nadie. No lo separe ¿quién? El hombre. Así que cuando Dios realizó el primer acto matrimonial, cuando le trajo a Adán su mujer, les unió en una sola carne y ningún hombre debía separar ese. El matrimonio allí es establecido sin la pizca de divorcio, sin ni siquiera una célula de divorcio. No existe el divorcio porque estamos en un mundo allí. Viajen conmigo al jardín del Edén, donde no hay pecado. ¿Puede haber divorcio donde no hay pecado? No, imposible. Imposible. Entonces, al principio, al origen, en Génesis, antes de la caída del hombre, lo que Dios unió era imposible separarlo. Nadie podía hacer eso porque no hay pecado, no hay envidia, no hay infidelidad, no hay pelea, no hay pecado. No puede haber divorcio porque el divorcio es consecuencia de el pecado. Mientras Génesis habla de la primera pareja, está hablando que allí el origen, principio, comienzo, el matrimonio no tiene ni la mínima idea de divorcio. Así que lo que Dios juntó era imposible de separarlo, divorciarlo. Quiero enfatizar muy bien este punto. Estamos hablando del matrimonio en el principio. No hay divorcio, no hay ese tipo de terapias de familia, no hay ese tipo de infidelidades, no hay ese tipo de golpeadores, no hay nada de eso. Al principio, como no hay pecado, no puede haber ese tipo de consecuencias. Entonces, si el matrimonio Dios lo instituyó así, si al principio Dios lo instituyó de esa manera, mi pregunta es, entonces, ¿por qué hoy en día la iglesia permite el divorcio? ¿Es que acaso la iglesia contradice a Dios? ¿O es que acaso la iglesia puede contradecir lo que estableció el Señor al principio? Ningún hombre puede contradecir eso, ni siquiera Moisés. Pero yo quiero que me acompañen a algo muy, muy correcto que está escrito en el libro de Deuteronomios,
el capítulo 24. Vamos al libro de Deuteronomios, el capítulo 24, y permítanme leer uno de los versos más importantes de esta mañana para explicar de la siguiente manera. Deuteronomios 24 dice el verso 1 así. Escuchen, pongan toda la atención que hoy voy a leer este verso. Deuteronomios 24 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, lo escribirá carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora miren, ¿quién es aquí la víctima? ¿El hombre o la mujer en aquí? La mujer. Ahora, esa víctima se le daba, no, aquí era la víctima el hombre, porque el hombre dice que encontraba algo en la mujer que no le era algo indecente. Entonces le escribía una carta así, una carta de divorcio, la escribía, le daba la carta y la mujer recibía esa carta. Sí, recibía esa carta. Esa carta demostraba que ella es libre ¿de qué? Del matrimonio. Ahora mi pregunta es, ¿esa mujer se podía casar después de recibir la carta de divorcio o de repudio? Verso 2, léanlo. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, la pregunta es, cuando ella recibía esta carta demostraba, ¿qué cosa? Con huellas está ahí. Demostraba que ella era libre de la ruptura matrimonial, y la carta de repudio, escúcheme bien, no servía sino para poder casarse de nuevo. Ahora mi pregunta es, ¿quién ordenó esto? ¿Quién lo ordenó esto? Ustedes piensan, porque cuando ustedes leen el Nuevo Testamento dice, Moisés dio carta de divorcio. Yo quiero que comprendan esta parte muy interesante. La ley de Deuteronomios 24:1 y 24:2 no fue que Moisés la inventó de su cabeza. Moisés no dictó ningún mandamiento al pueblo que haya salido de su cabeza de él. Fue Dios quien se lo dio a Moisés. En Deuteronomio 24:1 es Dios hablando al pueblo a través de Moisés. Entonces, yo quiero que comprendan que el mismo Dios, escuchen bien, el mismo Dios, ¿quién? El mismo Dios que al principio dijo que no hay divorcio ni casamiento de nuevo, es el mismo Dios quien en Deuteronomios 24:1 y 2 dice, cuando encuentres en tu mujer algo que no te agrade, por encontrar en cosas indecentes en esa mujer, dale una carta de divorcio, que se vaya y se case. ¿Y se iba con quién? Se casaba con, esa mujer se iba y se casaba con otro hombre. ¿Era una adúltera? No era una adúltera, porque ya no estaba el vínculo matrimonial, porque había una ruptura y era una carta de repudio. Esta carta era la carta de repudio. La carta de repudio servía única y exclusivamente para deshacer el vínculo matrimonial y para que te puedas casar y no eras adúltero. Dios lo ordenó así, no Moisés. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento, las palabras de Cristo dicen así: Moisés dio carta de divorcio, y en la mente del lector piensa que Moisés es el que inventó esa carta de divorcio, y Moisés trajo el divorcio, y Moisés planteó el divorcio, y Moisés colocó el divorcio. Y uno dice, ¿acaso Moisés está contradiciendo a Dios? ¿Acaso Dios dijo en Génesis, lo que Dios une no lo separa el hombre? Y vino Moisés y dijo, a mí me importa un bledo lo que dijiste, yo voy a poner el matrimonio, es mi voluntad, yo doy divorcio. ¿Ustedes creen a Moisés así? Pero la gente entiende que es así. ¿Por qué? Porque no entienden el modismo, la expresión de Cristo.
Cristo cuando dice, Moisés permitió carta de divorcio, o dio carta de divorcio según la traducción, es que Moisés les dio, pero Moisés no la inventó, sino que Moisés, ¿qué cosa? Solo fue el transmisor. Por eso la Biblia dice, no leyeron en la ley de Moisés y la gente piensa que Moisés tenía leyes. No, Dios le dio la ley a Moisés. Se le llama ley de Moisés porque Moisés la escribió. Aunque de Génesis a Deuteronomios hay 613 leyes, Moisés solo escribió 603. Y Dios escribió 10 con su dedo. 603 más 10, 613 mandamientos. Pero escúcheme, de los 613 mandamientos que tiene de Génesis hasta Deuteronomios, ninguna ley la puso Moisés de su mente. No. Moisés escribió un libro allí, en el libro de Deuteronomio, dice que Dios le mandó a escribir un libro donde ahí plasmó el 603 mandamientos. Y esos 603 mandamientos Dios lo puso, le dijo, ponle al lado del arca del pacto. Entonces Dios le dijo, mira, y estos 10 mandamientos que he escrito yo, ponlo dentro del arca del pacto. Sumado estos dos, había 613 mandamientos. Pero escúcheme, ningún mandamiento vino de Moisés. Ninguno. Así que Deuteronomio 24, 1 y 2 es una orden de Dios. ¿Está clarísimo esto? Ya, yo quiero que comprendan algo muy importante. Voy a romper el debate aquí con Dios mismo. ¿Por qué Dios, que estableció que el matrimonio sea sin divorcio, luego parece que cambia de opinión y dice, no, ahora sí yo pongo el divorcio? Por una razón muy específica, que Jesús lo viene aclarando después en el Nuevo Testamento. Sí. Y dice así, voy a citar ya el libro de Mateo, el capítulo 19. Mateo, el capítulo 19. Voy a leer algunos versículos. A ver. Versículo 5. Dice así, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿A dónde está este versículo? En Génesis, al principio, antes del pecado. Así que, dice el verso 6, así que no son más dos, sino uno solo, una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe él. ¿A dónde está citando Cristo? Al matrimonio del principio, antes del pecado. Ahí no hay divorcio, no hay repudio, porque ahí no hay pecado. Porque ahí no hay ¿qué? Pecado, porque como no hay pecado, no puede haber divorcio, ni separación, ni pelea, ni infidelidad. Ahí no hay divorcio. Es el matrimonio en el principio sin pecado. Pero en el verso número 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó quién? Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Ahí está, si nosotros leemos el Nuevo Testamento solamente, ¿quién es el que está dando la orden de repudiar a la mujer? Moisés. Es que el problema es que nosotros leemos el Nuevo Testamento sin la raíz del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos demuestra que el que puso la orden fue Dios, no Moisés, pero que la expresión idiomática de Cristo es como que atribuirle a Moisés que él fue el causante de esto, y no, solo es una expresión idiomática, un hebraísmo. Pero todos sabían, porque Cristo no está hablando con pentecostales ahí, Cristo está hablando con judíos. Y los judíos entienden su idioma de Cristo, y no hay un judío que se le pase por la cabeza de que todos los mandamientos de la ley de Moisés son de Dios. ¿Está claro? Entonces, pero ahora aquí hay que aclararlo, porque aquí cuando leemos esto, decimos Moisés trajo el divorcio. Estamos diciendo, en otras palabras, que Moisés puso leyes por encima de la voluntad de Dios.
Eso es lo que se está enseñando. Yo escucho mucha gente que dice, no, pero lo que Dios unió nunca lo separa el hombre. Pero ¿quién trajo el divorcio? Les digo yo. Y me dicen, no, el que trajo el divorcio fue Moisés. Y le digo, o sea, Moisés estaba en rebelión en contra de Dios. No puede ser, es imposible. Pero aquí la Biblia dice, sí, yo pienso que Cipriano de Valera y Casiodoro Reina debían poner una mejor traducción aquí, pensando en que la gente más adelante sería pentecostal y haraganaza para leer la Biblia y que no le gusta leer el Antiguo Testamento. Y Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina hubieran puesto mejor el texto que diga así, y le dijeron, porque Dios le dijo a Moisés que le diera carta de divorcio y repudie por causa de encontrar en ella una cosa indecente. Así, si dijera así la Biblia, entenderíamos mucho mejor. Pero lastimosamente no está escrito así. Y no quiero decir que esté mal. Es que nosotros tenemos que comparar la exégesis de la Biblia. Y tenemos que ir al principio, esto se llama teología sistemática, rastrear cualquier doctrina desde un comienzo hasta un final. Entonces, pero mi pregunta es aquí, ¿quién es el que trajo, dice, el divorcio? Aquí dice Moisés, pero ya les dije que según Deuteronomios es Dios quien trajo el divorcio. ¿Sí? Entonces aquí, para entender mejor lo que aquí Jesús estaba diciendo, Moisés, cuando se refería, en la mente de ellos es que Moisés trajo carta de divorcio, pero a través de la orden de Dios, para que se entienda mucho mejor. Entonces, ¿pero por qué Dios, que estableció un matrimonio sin divorcio, Dios permite y Él ordena que haya divorcio y recasamiento al mismo tiempo? Por una razón sencilla, lo explica ahí mismo. El verso 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué? ¿A cuál principio? Antes del pecado, antes de la caída del hombre. Entonces Jesús les dice, Moisés permitió dar carta de divorcio. En otras palabras, Dios le ordenó a Moisés que den carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Ahí la palabra griega es por causa del pecado. Vino el divorcio. ¿Por causa de qué? Del pecado. Si el hombre no hubiera pecado, no existiese el divorcio. El divorcio es una de las consecuencias del pecado. Y cuando al principio, yo les voy a demostrar que al principio, ¿cuándo es el principio? Antes del pecado. Hoy, cada vez que habla al principio, su mente viaje antes del pecado. ¿Ya? Al principio, entonces, las cosas eran diferentes a las que fueron después del pecado. Ejemplo, número 1. Al principio el hombre no moría. Vino el pecado, el hombre muere. Al principio el hombre no era carnívoro. Vino el pecado, el hombre es carnívoro, al punto que Dios le puso leyes para que no coma de todo. ¿Sí? ¿Verdad, hermano Eusebio? El que transgrede la ley. Al principio los animales eran vegetarianos. Génesis 1:29 dice que eran vegetarianos. El animal era vegetariano, el león comía paja. Sí, vino el pecado y los animales se comen los unos con los otros. Al principio los árboles no se mueren. Después buscan el texto. Después los árboles, ¿ahora qué? Mueren. Al principio no hay enfermedad, después del pecado viene ¿qué? La enfermedad. Al principio Dios establece el matrimonio sin divorcio y recasamiento. El pecado, por el pecado Dios establece el divorcio y el recasamiento. Ahora, alguien puede decir, este pastor lo que está predicando es una mentira. Muy bien. Nos tienen que probar con la Biblia de que estoy equivocado. Sí, porque hay gente fanática que solamente habla porque tiene lengua. Como la lengua no tiene hueso, dice lo que sea.
Pero lo que sí estoy demostrando es que el que puso el divorcio y el recasamiento fue Dios. ¿Sí? Ahora yo quiero comparar algo muy importante. Escuchen bien. El libro de Malaquías, vayan conmigo al libro de Malaquías, el capítulo 2, ¿sí? Sí existe Malaquías en la Biblia, no me miren así. Sí existe. No estoy citando el Corán. Desde ahora que ustedes están escuchando que estoy hablando sobre el divorcio y dicen que este nos está trayendo cosas nuevas. Malaquías, el capítulo 2, el verso 16. Voy a leer este versículo, porque yo sé que este verso está ahora rondando en su cabeza, pero Malaquías, la gente anda buscando cosas para refutar al mismo Dios. Miren lo que dice. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Dios aborrece qué? El repudio. Dios aborrece el divorcio, en otras palabras. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. A ver, una cosa. Dios dice aquí, yo aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. ¿Para qué lo pones entonces? ¿Para qué lo pones? Yo lo que se preguntaría, ¿sí? A ver, aquí me dice el Señor, yo aborrezco el divorcio, yo aborrezco el repudio. Y yo le pregunto, entonces, ¿para qué ordenas esa ley si vas a estar aborreciéndola después? ¿Es coherente lo que digo? Es coherente. Pero hay un problema, que Dios es inequívoco. Yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. Entonces mucha gente me dice, es que Dios aborrece el divorcio. Pero entonces, ¿quién instauró el divorcio? Dios. Ya lo vimos en Deuteronomio 24. Entonces, ¿cómo arreglo el problema aquí? A ver, ¿cómo arreglo el problema aquí? Estoy metiendo en dos problemas. El primer problema decíamos, Dios dijo lo que Dios unió, no lo separa el hombre. De pronto Dios vuelta dice, ¿qué dice? Que en Deuteronomio 24, 1 y 2, que sí, Él pone el divorcio. Ya les expliqué por qué uno y por qué el otro. Ahora le voy a meter a Dios en una aparente contradicción, sabiendo que Dios es inequívoco y que no se equivoca. Y que los equivocados somos todos nosotros. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, aborrece el divorcio, pero si aborrece el divorcio, ¿por qué se lo puso? El detalle es, aquí Dios no tiene contradicción y este verso no tiene contradicción. ¿Sabes cuál es el detalle? El problema es que Dios sí puso que haya repudio y que haya divorcio, basado en que si encontrares una cosa indecente en esa persona. No había divorcio y repudio por las puras. Si encontrabas ¿qué? Una cosa indecente, algo como que sea digno de repudio, de divorcio. No porque no se peina. ¿Sí? Pero yo les voy a explicar una cosa. El problema fue que Dios le escribe a través del profeta Malaquías a Israel y a los levitas que ellos estaban divorciando de sus mujeres y repudiándole, le daban una carta por cosas que no eran indecentes, que no eran cosas que eran dignas de... Y como ellos estaban mirando a otra mujercita y decían, ¿cómo me deshago de esta? Y ya ponían que no es muy buena cocinera, que no les atiende bien, que no tiende la cama, haragana. Entonces buscaban excusas y le daban carta de divorcio por cosas que no eran leales. Aquí el verso, Dios les pide que sean leales. Vamos a leer el verso número 15 para entender un poquito de lo que estamos tratando de estudiar. Malaquías 2:15 dice lo siguiente: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscan una descendencia para Dios. Guárdense pues en vuestro espíritu
y no sean desleales para con la mujer de tu juventud. Guárdate, ¿cómo le dice? No seas desleal con la mujer de tu juventud. En otras palabras, con tu esposa que elegiste en tu juventud, Dios le dice, no seas desleal porque yo odio, aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. Pero ¿en qué manera Dios aborrece el repudio y Dios aborrece el divorcio? ¿En qué manera? En la manera injusta, en la manera desleal, en la manera que uno andaba buscando, ¿qué cosa? Excusas y pretextos para deshacerse del bulto. En serio. ¿Cuántos aquí han venido con el regalo de Dios? Sus esposos, sus esposas. ¿Ah? Mírale, es el regalo de Dios. Míralo. Dios te regaló eso. Algunos dicen, si ese es el regalo de Dios, ¿cómo será el regalo del diablo? Pero bueno, yo quiero entonces que entiendan, porque si nosotros literalizamos sin ver lo que está funcionando aquí, vamos a ver a Dios poniendo el divorcio y al mismo Dios diciendo yo odio el divorcio, y como que un Dios que cambia de opiniones muy pronto y como que se olvidó de lo que dijo al principio. No, Dios no puede ser así. Entonces Dios sí aprobó el divorcio y el recasamiento en Deuteronomio 24, 1 y 2, sí. Pero a Dios no le gusta que el hombre o que la mujer, el cangrejo, la cangreja, anden buscando pretextos como para divorciarse o darle carta de repudio. ¿Sí? Y Cristo nos deja una clara luz que es una cosa desleal por la cual se da, ya hablando Cristo en el presente, carta de divorcio, ¿sí? Y de repudio. Vamos a ver qué es una cosa desleal, porque la Biblia dice, si tú encuentras una cosa desleal, dale carta de divorcio. Ahora, miren lo que dice el libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Marcos primero, ¿ya? Marcos, el capítulo 10, el verso número 2. ¿Dónde está Marcos? Ando buscando por Génesis, Marcos, yo. Marcos, el capítulo 2, o 10, les dije, ¿verdad? Si no existieran los errores, tampoco existieran los correctores. Marcos, capítulo 10. Sí. 10. Versículo del 2, pero vamos a avanzar al 3. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, y aclaré esa parte. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, pero al principio en la creación, ¿se dan cuenta? Varón y hembra los dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Todo está haciendo alusión al matrimonio del principio. ¿Sí? Ahora, noten lo que dice el verso 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella, y si la mujer repudia a su marido y se casare con otro, comete, ¿qué dice? Adulterio. ¿Qué está diciendo aquí este texto? Este texto aquí está diciendo que cualquiera que le da carta de divorcio a su mujer y se va y se casa con otro, comete adulterio. ¿Está diciendo así, sí o no? Entonces, basado en este verso, hemos traído hoy en día y decimos, no existe el divorcio, jamás. Pero es que Marcos, Mateo, complementan la misma idea de Cristo. Y vamos a comparar este mismo verso con Mateo 5, 31. Miren, yo les dije que no puede haber contradicción en la Biblia, sino simplemente aclaraciones. Mateo, el capítulo 5, dice la Biblia, el verso 31, de la siguiente manera. Mateo capítulo
5, verso 31, dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete, ¿qué dice? Adulterio. Aquí el mismo Cristo aclara un poquito lo que no aclaró Marcos. Marcos no aclaró aquí. Si tú lees a Marcos, Marcos dice, no hay repudio por nada del mundo. Aquí Mateo dice, si hay repudio y carta de divorcio por causa de fornicación. La palabra griega y es porneia. Sí, fornicación no existe en el griego, sino porneia. En la mente, fornicación para nosotros es una cosa, pero en la Biblia la palabra es porneia, que significa todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales. La palabra porneia es una palabra muy amplia en el griego, pero voy a hablar algunas cosas importantes. Yo les dije que Jesús permitió que exista la carta de divorcio o de repudio solamente en caso de que un hombre o una mujer se encuentren en ellos cosas indecentes. Y Jesús está diciendo, dele carta de divorcio, o no hay divorcio, no hay repudio, a no ser por medio de porneia. ¿Qué es porneia? Porneia es cosas indecentes. En otras palabras, podríamos aplicar la palabra allí, infidelidad, ¿sí? Adulterio, fornicación. Y hay una cosa que voy a decir delicada, no sé cómo voy a hacer para que los niños se tapen las orejas. Aunque ellos hoy día nos darían una clase de educación sexual, pero les digo, escuchen bien, no solamente eso, sino que tiene que ver también con el sodomismo, relaciones sexuales contra natura. El que entendió, entendió, y el que no me pide explicación afuera, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de decir, o lo que estoy explicando esta mañana, es que Jesús dice con palabras literales así, dice así, ve, también nos ha dicho cualquiera que repudia a su mujer, ¿qué cosa dice Jesús? Dele carta de divorcio, así fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En Deuteronomio 24, 1 y 2. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la está exponiendo a ella a que sea una adúltera. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si hay una pareja de casados que se separan, no porque hay una cosa indecorosa, no porque hay una cosa indecente y cada uno se casa con otra persona, ellos están ¿qué? Van a adulterar. Porque la orden de separarte de tu pareja y casarte con otra persona, la pregunta dicen muchos, aquí la orden de Cristo sí es que te puedas separar de tu esposa o de tu esposo por causa de porneia, infidelidad, adulterio, fornicación, etc. Pero dice, no te da la orden que te cases. Pero mi pregunta es, ¿lo tiene que decir? Si cuando hay una carta de repudio o de divorcio, ¿para qué era esa carta de repudio o de divorcio? ¿Para qué recibía esa carta de divorcio un hombre o una mujer? ¿Para qué? Para que se vaya y se case. Entonces ellos aceptan que sí hay repudio por causa de porneia o fornicación, porneia, infidelidad, adulterio, fornicación, etc. Pero lo que no quieren aceptar mucho es decir, no, es que sí hay separación, te puedes separar, pero lo que no puedes hacer es casarte de nuevo. Y están a veces condenando a parejas que tienen 40 años de vida todavía por delante. Pobrecito, ¿qué culpa tiene la mujer de que el hombre se vaya por ahí con otra mujer y venga y ella lo descubre en los mensajes de chat, en la infidelidad, y venga el pastor y diga, ¿sabe qué? Mira, lo primero, y esto aconsejo, lo primero que debe haber en un caso como esto, el consejo pastoral es siempre tratar de arreglar la situación. Se puede perdonar, se puede vivir, se puede superar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, los matrimonios que han sido así y Dios los ha restaurado, se han levantado grandemente y han llegado
específicamente a la cúspide, ¿sí? Pero vamos a pensar en este caso, porque hemos hablado con varios jóvenes de este caso. ¿Qué pasa si el hombre o la mujer se va con otro hombre y se va dejándote a ti? No quiere hacer tu vida, no quiere hacer. Vas a restaurar ese matrimonio, tú vas a restaurar, ¿y qué te va a decir ella? No me molestes, ya me olvidé de ti, ya te olvidé, ya no te quiero. ¿Y qué viene tu pastor a decirte? Te dice, mira, según el libro de Marcos, no hay de nuevo matrimonio. Así que mi hijo, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años, mi edad. Entonces, si tienes 23 años, te fregaste, mi hijo. Ahora simplemente sueña con una mujer, porque nunca la vas a tener, ¿eh? Porque aquí Marcos dice que no hay matrimonio para vos. Ya te separaste, te dejó, bueno, está bien. Ahora ponte en ayuno y oración. Y bueno, ni aquí en esta vida te vas a casar, y peor en la que viene, vas a ser un ángel y no vas a necesitar de nada. Así que el hombre a convertirse obligatoriamente en un eunuco, y él tiene que andar suspirando por la vida, y más fácil es irse al mundo y casarse, porque ahí no le prohíben. Cuando la Biblia hay una exégesis de los textos, lo que un autor o escritor no plasmó, el otro lo plasmó, y esto no es contradicción, es complementación textual. ¿Está claro? Entonces, el libro de Mateo dice, sí hay repudio. ¿Qué es repudio? Hemos entendido en Deuteronomio que repudio es cuando la mujer recibió una carta de esta carta le desligaba del matrimonio. Y Deuteronomio 24:2 dice que ella con esa carta se iba y se casaba con otro hombre. Y el hombre se casaba con otra mujer. El repudio dividía, rompía el vínculo matrimonial. Y Cristo está diciendo, por ejemplo, Dios está diciendo en Malaquías, yo aborrezco el divorcio, pero Él está explicando el divorcio injusto, el divorcio que buscas pretexto, el divorcio que no hay una cosa indecorosa, que no hay una cosa indecente. Pero aquí Jesús dice, sí hay repudio, sí dele carta de repudio, pero cuando exista porneia de por medio, cosa indecente, lo mismo que está diciendo Deuteronomios. Cuando hay, ¿qué cosa dice Deuteronomios? Cuando hay cosa indecente, ¿qué dice Cristo? Si hay repudio, pero en caso de porneia. Porneia es repudio en caso de. O sea, ¿qué vas a hacer tú? Yo conozco señoritas que a sus 21 años el marido se le fue con el vecino, ¿sí? Se le fue con el compadre y nunca más quiso volver con ella. Y las señoritas, pobrecitas, ¿qué hacemos con 21 años? Condenándoles a que vivan solteras toda su vida. Es que nosotros queremos aplicar allí, es que lo que Dios une no le separa el hombre, pero esas palabras expresadas allí son del principio, antes del pecado, porque una cosa es el matrimonio antes del pecado y otra cosa es el matrimonio después del pecado. En el principio que dijo Dios, lo que Dios une no lo separe, ¿quién? Pero de pronto, después del pecado, en Deuteronomios, Dios establece y dice, ahora sí hay divorcio y recasamiento. Pero es que, ¿por qué? Porque ya hubo pecado. A esto la palabra le llama dureza del corazón o pecado. Y he tardado buen rato haciendo énfasis en eso. La Biblia no se puede contradecir, ni Dios tampoco. El que nos contradecimos somos nosotros. Entonces yo sé que hay mucha gente que ha sufrido infidelidades, ¿sí? Abusos de matrimonios contra natura. Créanme, hay gente que un día dimos una clase a 200 personas en la selva, donde más de la mitad de ellos dijeron, pastor, ¿qué hago si mi esposo me forza a hacer relaciones contra natura? Yo le dije, pues, divórciate. Según la Biblia, ¿puedes hacerlo? Claro que sí. Porque no vas a estar practicando el pecado de homosexualismo en un matrimonio, la cual es prohibido. Se llama el sodomismo. ¿Está claro? Y a veces por ignorancia uno no sabe, porque la palabra porneia incluye todo tipo de relaciones sexuales desordenadas. ¿Se entiende, verdad? ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Más claro yo no puedo ser. Ahora, entonces son cosas muy interesantes
que la Biblia dice. Yo quiero hablar un ratito, no sé si tendré tiempo, ya en el libro de Romanos, el capítulo 7. Romanos, el capítulo 7, el capítulo 1, ¿sí? Romanos, el capítulo 7. Las personas que recién están entrando a la transmisión probablemente no entiendan si recién se están conectando, y quisiera que este tema lo vean desde el principio. Es un tema que no va a durar mucho, pero que va a ser de gran edificación, y los hermanos que han venido llenándose después también de que hemos comenzado este seminario, ha estado viniendo gente, les he visto estar llegando, probablemente no nos entiendan muy bien lo que estamos diciendo, pero con la ayuda de Dios vamos a ir comprendiendo el tema. Romanos capítulo 7, versículo del 1 en adelante, lo vamos a leer ya. Dice allí el título, alegoría tomada del matrimonio. ¿Qué es una alegoría? Algo simbólico, como parábola, metafóricamente hablando, algo que no está haciendo una alegoría, una comparación, una comparativa. Dice así, el verso 2, porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí? Así que si en vida el marido se uniese a otro varón, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se le llamará ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no se le llamará ¿qué? Adúltera. Muy punto. Estos dos versículos, la gente utiliza para decir, ya ves, Romanos dice que mientras tu esposo que te fue infiel está vivo y viviendo con su chola tranquila, no puedes tú estar libre del matrimonio. ¿Por qué? Porque mientras tu marido vive estás atado a la ley. ¿Por quién? A él. Entonces te agarran y te dicen, y te arruinan la vida por encima de la que ya te arruinaron. ¿Cómo así? El marido o esposo te arruinó la vida con una infidelidad, se fue con otro hombre o con otra mujer, ¿te arruinó la vida o no? Ahora viene el pastor y te arruina la otra vida, la que te queda, la otra mitad de vida, y te dice, ahora Romanos dice que tu marido o tu mujer se fue con otro hombre. Sí, está bien, se fue ya, échale cruz, punto. No quiere restauración porque ya vive con él, ¿ya? Entonces eso también era prohibido por Dios, pero la Biblia dice así. Aquí Romanos dice, si una mujer o un hombre está ligado a un hombre en matrimonio, está ligado hasta ¿cuándo dice? Hasta la muerte. Así que mira lo que dice Romanos. Mientras el marido vive, la mujer está ligado a él hasta la muerte. Así que, papá lindo, aquí te quedaste soltero, porque tu mujer, aunque viva con otro hombre, o tu marido mientras viva con otra mujer, tú estás ligada a él. Y si te casas con otro, adulteras. Te fregó la vida, te acabaron para siempre. Y ahora a dejar de soñar con el príncipe azul. Nada, cero. Pero es que el problema, cuando no leemos el contexto, nosotros nos metemos en problemas. Y es más, lo peor de todo es que nosotros que no interpretamos la Biblia bien, arruinamos la vida de miles de personas que bien podrían ser felices y que se van de la iglesia mejor, porque en la iglesia no les dejan ser felices, porque en la iglesia les prohíben tales cosas. Nosotros hay que prohibir lo que la Biblia dice que hay que prohibir, y hay que dar libertad a lo que la Biblia no dice que hay que dar libertad, que no prohíbe. ¿Está claro? El gran problema es aquí, ¿qué pasa? Si ustedes leen el contexto, Pablo está dando una comparación de la ley de Moisés. Ustedes se acuerdan que hay dos tipos de ley, ¿verdad? La ley que fue escrita por Moisés en un libro, la ley que fue escrita por Dios en tablas de piedra. Esta es vigente. De la ley de Moisés se había que anular muchas leyes en la muerte de Cristo, porque lo que escribió Moisés eran leyes representativas en gran mayoría a Cristo, y cuando Cristo viene se anula gran parte de la ley de Moisés.
Y la gente quería traer la ley de Moisés, que fue anulada en la cruz, quería traerla ¿a dónde? A Cristo. Y Pablo les explica a la iglesia y le dice, mira, les voy a dar un ejemplo. Así como cuando tú estás ligado a la ley de tu marido en matrimonio, no puedes estar ligado de él hasta que él muera. Cuando muere te desligas para casarte con otro. Así también la ley estaba vigente hasta que murió el marido. ¿Quién es? Una vez muerto el marido, te has desligado de la ley. El tema aquí no es el matrimonio. El tema aquí no es, Pablo no está dando a los romanos una clase de matrimonio. No, Pablo está hablando de la desligación de la ley de Moisés. ¿Está claro? Así que no podemos utilizar este texto como doctrina matrimonial, ya que el asunto de Pablo no es hablar de doctrina matrimonial aquí. El punto de él es hablar de la disolución de la ley de Moisés en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, como ejemplo, él pone que un hombre se puede casar, o una mujer se puede casar con otra persona después de la muerte. Y eso es cierto, porque en la Biblia solo hay dos maneras en que un hombre o una mujer se vuelva a casar. La primera manera es cuando el hombre o la mujer fallece. ¿Se puede volver a casar o no? ¿El hombre o la mujer? Se puede volver a casar. No sé qué estás esperando, hermano Eusebio. Ahora, lo segundo es, ¿cuándo se puede volver a casar un hombre o una mujer? Cuando haya dentro de su matrimonio porneia, infidelidad, adulterio, fornicación, sí, y todo lo que tenga que ver con esa palabra, todo. Entonces, ahí sí Cristo autorizó, ¿qué cosa? Repudio. Repudio se repudiaba dando una carta de divorcio. Y el que recibía esta carta de divorcio no era, bueno, ahora ya me divorcié, pues ahora me quedo triste y solo. Bueno, si quieres, quédate triste y solo, hermano. Pero si no, te podías casar de nuevo, ¿o no? ¿Para qué se da entonces la carta de divorcio? Porque yo escucho miles de personas que dicen, sí, tu mujer te abandonó, tu hombre te abandonó, sí, está bien. Pero basados en Romanos dice que están unidos hasta la muerte. Sí, hasta la muerte es una opción, pero la segunda opción es hasta la infidelidad, o hasta el porneia, o hasta encontrar cosa indecente. Y cuando hablo de cosa indecente, no estoy hablando de pelear y de divorciarse por un simple arroz que no se cocinó bien. En serio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué? De cosa indecente, pero en el sentido estricto de la palabra. Sí, no anden buscando, que el pastor dijo que me tengo que divorciar, voy a buscar pretexto. No, Dios aborrece, ¿qué? El divorcio. En el contexto que Dios aborrece el divorcio, dice, yo aborrezco el divorcio injusto. O sea, como el pueblo de Israel o los levitas estaban buscando divorciarse de su mujer sin encontrar una cosa indecente. ¿Está claro acá? Muy bien. Concluyo, el tiempo no me da para hablar de 1 Corintios 7, pero concluyo analizando una vez más el verso 2 de Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste vive y mientras no haya cosa que indecente. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido, pero también si el marido trae alguna cosa que indecente, como dijo Cristo. Solamente que aquí Pablo no está planteando los dos puntos, porque como les expliqué, Pablo no está interesado en hablar aquí del matrimonio. Pablo solo analiza la primera consecuencia de cuando uno muere, queda anulado la ley, porque él lo que está hablando es la comparación del fin de la ley con la muerte de Cristo. Por eso él hace esa comparación. Aunque en el matrimonio hay dos maneras de cómo volver a casarse. Es una por la muerte y la otra ¿por qué? Por porneia. Pablo aquí solo agarra uno. ¿Por qué agarra uno? En primer lugar, porque él no está hablando de matrimonio. Y en segundo lugar, porque él está hablando de una alegoría que así como en el matrimonio la muerte te desliga del marido,
así también en la muerte de Cristo te desligaba de la ley de Moisés, todas esas leyes de Moisés que quedarían en Cristo. Y cuando hablo ley de Moisés, no estoy hablando, otra vez más, hago énfasis de la ley que haya inventado Moisés, ya que fui bien claro diciéndoles que Moisés nunca escribió una ley que haya salido de su cabeza, de él. ¿Está claro? Y voy a capturar ciertos puntos así. Qué bonito sería que la iglesia vuelva al estado original del principio. ¿Sabes por qué existe el divorcio? Según las palabras de Cristo, las palabras de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. En la iglesia no debe haber divorcio porque la iglesia se supone que es la regeneración de lo que ha caído. En la iglesia no debe haber esto porque se supone que nosotros estamos restaurando lo que perdió Adán. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la vida. ¿Quién es ese nuevo Adán? Cristo. Entonces en la iglesia no debe haber divorcio. ¿Por qué no debe haber divorcio? Porque Dios ha restaurado familias. Andará restaurando familias. ¿Sí? Pero ustedes saben, hermanos, que mientras vivamos en este mundo, el enemigo puede, si le damos oportunidad, flaquear cualquiera de ambos matrimonios. Por eso es bueno que los matrimonios anden en completa comunión con Dios. En otro día estaremos hablando sobre este punto de cómo un matrimonio pueda ser estable, mejorar. Pero hoy mi punto solamente era centrarme en el punto acerca del matrimonio. Hemos visto el matrimonio en el principio, en el matrimonio después de la caída del hombre y el matrimonio en Cristo. El matrimonio en Cristo solo establece que hay divorcio por causa de porneia. Eso también lo dice el libro de Mateo capítulo 19, versículo 9 en adelante. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a agradecerle al Señor este momento, porque Dios es bueno. Y si tienes que orar aquí hoy por tu matrimonio, por restauración matrimonial, por lo que Dios ha restaurado tu matrimonio, y si quieres orar hoy por tu futura esposa que estás teniendo en la cabeza, por tu futuro esposo que está teniendo en la cabeza, también es el momento. Ya la Biblia ha dicho, no se unan en yugo desigual. Si se unen en yugo desigual, ya no es culpa del predicador ni culpa de Dios. Cada uno se pone la soga en el cuello y cada uno se ahorca como quiere. Dios ha puesto en la Biblia requisitos de cómo elegir. El que entendió, entendió. El sabio va a hacer caso a lo que Dios dice. El tonto va a cosechar sus propios errores. ¿Sí? Así que mis hermanos, hoy queremos nosotros decir una vez más, somos iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor tenemos que velar, porque últimamente Satanás está golpeando bastante los hogares dentro de la iglesia. Satanás debe golpear los hogares fuera de la iglesia, porque ahí sí puede golpearlos, ¿verdad? No debe hacerlo dentro. Es por eso, iglesia, ustedes tienen que orar como familia, como esposos también, meditar entre ustedes, estudiar, orar juntos, hacer sus cosas con disciplina, sin secretos, sin nada de esconder cosas, ¿sí? Cada uno de ustedes. Hoy el bendito celular o maldito celular, no sé qué puedo llamar, ha dividido hogares, ha causado inseguridades. A la vuelta de la esquina, miles de matrimonios se están rompiendo por causa del teléfono. Yo a veces digo, no creo que sea por causa del teléfono. Creo que antes, como no había teléfono, no se descubría las infidelidades y que ahora por el teléfono se descubre esto. Pero esto pasa afuera, ¿verdad? Esto pasa en la vida de afuera. La iglesia debe orar y buscar de Dios para no ser tentados por el enemigo. Y las hermanas que no tienen sus esposos aquí y los hermanos que no tienen sus esposos aquí, yo comprendo que Dios nos ha rescatado cuando no había el mandamiento de que no se unan en yugo desigual y están luchando para que ese hombre se convierta o esa mujer se convierta al Señor. Oren también por ellos, ¿sí? Pero a los que ya somos cristianos sería lo más patético,
lo más injusto, escoger una mujer que nunca apareció a la iglesia. Y el día que tú te cases con esa mujer y quieras venir a la iglesia, prepárate para agarrarte, porque ahí sí vas a tener problemas de verdad. Te va a decir, tú me conociste fiestero o fiestera, ¿para qué te casaste conmigo? Aguanta, pues. Y aguanta, te lo digo yo también, aguanta, pues. No me vengas a llorar aquí, ay, pastor, mi mujer no quiere venir. ¿Para qué agarras mujer que no quiere venir? No, ese es tu problema. Te lleva el diablo que te lleve por tu decisión, no por la mía. Por eso, como decía Goebbels, Dios no se mete en el matrimonio porque después no quiere recibir reclamos. Cada uno nos ha dado libre albedrío de elegir. Así que, oremos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, en este momento, porque eres bueno, porque tu palabra es clara. Bendice, Señor, los matrimonios que están aquí, los matrimonios de nuestros hermanos que nos ven de diferentes países, diferentes continentes, diferentes sitios, ciudades. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y que vas a restaurar hogares que con corazón sincero te buscan. Dice el libro de Salmos 127, si Dios no edifica la casa, en vano se preocupan los edificadores. Es por eso, Señor, que queremos apegar nuestro corazón delante de tu presencia, y que tú puedas guiar todas esas personas bendecidas de los diferentes lugares que vienen a escuchar tu palabra y albergan en sus corazones, Señor, cosas buenas para dar. Enséñanos, Padre, que la iglesia es luz, no debe existir ningún divorcio dentro de la iglesia. Esto debe existir en el mundo, pero si por alguna razón el enemigo quiere golpear cualquier matrimonio, Señor, que cada uno ponga ganas de orar, ganas de ayunar, ganas de buscar más de ti para fortalecer su vida espiritual. Y cuando la fe y la espiritualidad está arriba, los matrimonios van a caminar como tú quieres, la restauración del principio. Bendice, Señor, tu iglesia, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios les bendiga, iglesia. Voy a dejar el tiempo con mi hermana encargada, María. Tomen asiento, iglesia.